cordial saludo, integrantes del seminario Kafka Inolvidable, Inolvidable Chekhov. Nos encontramos acá reunidos, Lina Pulido, Santi Alarcón y quien les habla, Carlos Mario González, los directores de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, con el propósito de dirigirnos a ustedes para transmitirles una información a partir de una decisión que de forma muy juiciosa y muy detenida, muy reflexionada, muy meditada, hemos tomado. Ahí estaríamos formulándoles la invitación. Nosotros como Fundación Biblioteca Franz Kafka tenemos muy claro el profundo valor que tiene el conocimiento, lo que pudiéramos llamar en general la cultura, en sus versiones del conocimiento racional y del arte, y por eso hacemos un esfuerzo por divulgar la obra y el pensamiento de los grandes pensadores y pensadoras con las que contamos por fortuna como una herencia y como un presente para nuestra historia. Pero para la Biblioteca Franz Kafka, para la BFK, es muy claro que el conocimiento tiene que estar directa y profundamente vinculado con la realidad que se vive. En el ideario de la BFK no está el conocimiento como algo que estaría dado para el lustre personal, el narcisismo, el engolosinamiento con la sapiencia de uno, sino que el conocimiento está entendido como aquello que permite hurgar, indagar, entender la realidad tanto en su acepción personal como en la social. Nada más lejos para la BFK que entender las labores del conocimiento como mera apropiación de cultura general, como infortunadamente se suele decir en muchos lugares. Para nosotros, el conocimiento es una forma de entender lo que somos, el presente en que vivimos y sobre todo también de delinear la mejor forma de proceder y de actuar con respecto a este. Por ende, vamos pues a presentarles lo que queremos llevar hasta ustedes como en gran medida información, pero sobre todo como una nueva invitación. Bueno, yo creo que antes de comenzar nos gustaría recordarles a los integrantes de este seminario Kafka Inolvidable, Inolvidable Chekhov, que la Fundación Biblioteca Franz Kafka tiene su origen en la donación que realizó el profesor Carlos Mario González Restrepo, aquí presente, y que es una biblioteca que consta de 45.000 volúmenes aproximadamente, pero que desde su constitución como fundación nos ha interesado mucho que sea una biblioteca que esté viva, es decir, que no sea simplemente una colección de libros a modo de museo, sino más bien una biblioteca que esté al servicio de una labor social. En ese sentido, somos una entidad cultural que está encaminada por el propósito de propagar la gran riqueza intelectual y de encaminarse también a la democratización del conocimiento. Queremos contarles también que en la Biblioteca Franz Kafka no nos reducimos solamente a la actividad que actualmente realizamos, que es el seminario de Kafka Inolvidable, Inolvidable Chekhov, sino que también adelantaremos otro conjunto de actividades, por ejemplo, unos ciclos de conferencias que los aquí presentes, Lina Pulido Abella, Carlos Mario González y quien les habla, Santiago Alarcón, realizaremos prontamente. Los títulos de estos ciclos son: de parte de Lina Pulido Abella, será 6 historias, 6 formas de habitar el mundo en semblante de mujer. De parte de Carlos Mario González se realizarán 2 ciclos. Uno se llamará La mujer, el amor y la soledad en Franz Kafka y Anton Chekhov. El segundo de los ciclos que realizará Carlos Mario se llama Síntomas de la cultura en nuestro tiempo. Y yo, Santiago Alarcón, realizaré el ciclo
6 problemas en grandes autores de la literatura rusa. La BFK no entiende, y esto es muy importante dejarlo claro, la cultura, en esta acepción que nosotros trabajamos de ella, que es la del conocimiento racional y la del arte. No entendemos la cultura como algo que está disgregado de la sociedad. La cultura no es una cápsula en la cual nos vamos a refugiar para no tener que encarar las dificultades y problemáticas que la sociedad nos ofrece. Todo lo contrario, para la BFK, la cultura es una herramienta que tenemos los seres humanos para poder adelantar labores de entendimiento, de explicación de las muy diversas problemáticas y realidades que tenemos, ya sea como individuos o como sociedades. También es necesario, a efecto de lo que les vamos a proponer, dejar claro que en la BFK, a nivel de su dirección, tenemos muy bien distinguidas 2 palabras, la política y la politiquería, y que ha sido nefando, ha sido muy infortunado que la politiquería termine subsumiendo la explicación que mucha gente hace de la política y que conduce a que muchos consideren que la política es algo deleznable, algo que sería mejor no entrar en contacto con ella. En la BFK tenemos muy claro que la política es un dominio de la vida que es menester dignificar, que es necesario promover y que la condición ciudadana que nos constituye a nosotros, y cuando se dice ciudadana es porque nos entendemos miembros de una sociedad que, por lo menos en sus formas, quiere desenvolverse democráticamente, que la condición ciudadana exige darle a la política realce, valía y en la medida de lo posible llevarla por los caminos de una depuración con respecto a todas las formas en que ésta ha quedado corrompida. Retomo lo que venía diciendo a efecto de poder ser lo más claro posible. La cultura, eso que nosotros estudiamos, eso que nosotros hacemos, por ejemplo, con el seminario de Kafka y de Chekhov, está ahí para que nos permita, y en el diálogo entre nosotros, entender lo mejor posible la experiencia humana, tanto en el dominio subjetivo como en el dominio social. Pero, debo reiterar, eso debe estar atado, debe estar vinculado inextricablemente a la realidad efectiva que se vive. Nosotros en la BFK, el amor que tenemos por el conocimiento, la voluntad que tenemos por propagarlo, por divulgarlo, nunca nos hace olvidar que en el día a día de nuestra existencia somos ciudadanos. Es decir, que somos hombres y mujeres que habitamos una sociedad muy concreta. Y ello nos lleva también al convencimiento de que el destino colectivo, esto es el destino de todos, nos concierne de manera decisiva. Que mi vida, que tu vida, que la vida de nadie está desvinculada de la vida de todos. Y que el rumbo que tome una sociedad y la materialización que cobre esa sociedad será condición para la dicha o desdicha de la vida individual de cada uno. Nosotros en un segundo audio que realizaremos y que irá posterior a este que están ustedes viendo, hablaremos con cierto detalle y con cierta precisión de lo que derivamos a partir de esta consideración que acabo de formular, que entendemos que nuestra labor no es una labor desvinculada jamás de la realidad concreta. Y eso nos conduce a pensar en Colombia. En este seminario hay gente de otras latitudes. Hay gente de Chile, hay gente de Argentina, hay gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y muchos somos colombianos y colombianas.
Colombia es un país que en el presente atraviesa por unas circunstancias particularmente complejas, difíciles e inciertas. La historia de Colombia jamás ha tenido al mando del gobierno a alguien que no sea representante de lo que en política se llama derecha, término que uso sin que tenga ningún carácter peyorativo. Pero si ustedes remontan a la historia de Colombia, jamás ha habido un presidente que no obedezca a los lineamientos de la derecha. Las últimas 2 décadas particularmente han sido décadas de una derecha extrema. El balance que ofrece Colombia hoy, después de la hegemonía que ha tenido la derecha en la dirección del país, es un balance que creo que nadie puede negar, terrible. Nos hemos constituido en uno de los países más bárbaros del planeta, un país desgarrado en la inequidad. Somos de los países punteros en esa triste tabla de la inequidad en el mundo. Es un país también que raya en lo más alto en el mundo, en la concentración de la riqueza, en la concentración de la tierra. Tenemos, y quiero reiterar, esto ha sido durante el gobierno que ha tenido en sus manos la derecha. Tenemos un país que ha sido desangrado literalmente. Entre 500 y 800 mil colombianos han padecido la violencia de los años 80 para acá. Tenemos desaparecidos y secuestrados, tenemos eliminación de dirigentes cívicos, es decir, la radiografía de la sociedad colombiana es muy larga y creo que es muy difícil que alguien pueda negar que realmente nuestro país es un país que ha transitado por dominios sociales en donde millones de colombianos han padecido el flagelo de la concepción política que ha orientado al país. Algunos pensamos que este giro que tuvo Colombia con la elección del presidente Petro es decisivo a efecto de ensayar un camino que, particularmente por la vía de las reformas, posibilite una mejor esperanza para Colombia como sociedad en su integridad. Pero nunca en la historia de este país un presidente ha encontrado más poderes enconados contra él, más poderes enfilados directamente contra él, ya sea en forma abierta y explícita o en forma encubierta e implícita. Desde la corruptela política que ha gobernado este país y que, como dije hace un momento, pues el balance que nos entrega es este triste país que tenemos, tan adolorido y tan cruzado por la injusticia. Los grandes poderes económicos en Colombia que concentran cada vez más la riqueza, en tanto dejan al grueso de la población en la penuria y en la insatisfacción de necesidades fundamentales. Esos grandes poderes económicos han capitalizado también su dominio mediante el procedimiento de hacerse a grandes medios de comunicación que hoy intervienen en la formación de la opinión pública y que no tienen reato en acudir a formas difamatorias, a formas no correspondientes con la verdad. Nunca un presidente, pues digo, estuvo en unas condiciones de tanto riesgo y de tanto enemigo declarado desde los grandes poderes. Es el momento, y así lo pensamos en la BFK, de que los colombianos que pensamos y soñamos que es posible una Colombia, si no ideal, por lo menos una Colombia más digna en relación al conjunto de su población, nosotros pensamos que este instante de la vida y de la historia nos exige una posición como ciudadanos. Y una posición como ciudadanos, eso lo podremos desarrollar mejor en el otro video, tiene que ver con que la BFK, a nivel de algunas de sus actividades,
de esas que realizaremos y que no estará concentrado todo en el seminario de Kafka y Chekhov, pero a nivel de sus actividades la BFK adopte con honradez, con convicción, con transparencia, también con dignidad, la defensa abierta y clara de la democracia en Colombia. Y decir democracia en Colombia en este momento, o democracia de Colombia, es decir, por un lado, la defensa de la integridad física, esto es, de la vida de Gustavo Petro, y de su proyecto o programa de gobierno. Porque la larga historia de Colombia hizo que la derecha considere que es imposible de aceptar que haya otra concepción rigiendo la sociedad. Y por eso las talanqueras y los impedimentos que le han puesto a las diversas reformas sociales por las que clama este país. El presidente Petro lo ha formulado de manera explícita, clara y directa. No se puede contar con los medios de comunicación en Colombia, con los grandes medios de comunicación, no se puede contar con los grandes poderes económicos de Colombia, no se puede contar con la clase que se dice, aunque a mí me parece impropia esa expresión, digamos con los sectores de la política tradicional de Colombia, porque ahí hay una confabulación. El presidente Petro lo ha dicho, es necesario en este momento que dos basamentos tenga la democracia de Colombia. Uno, la opinión internacional. Y de ahí que en la propuesta que les vamos a hacer, queremos acudir también a los compañeros y compañeras de otros países para que se vuelvan altoparlantes, que contribuyan a la divulgación del presente de Colombia y configuren, como lo plantea el presidente Petro, el respaldo internacional que deslegitime lo que sin duda alguna está entre bambalinas en estos sectores de la derecha. Y por otro lado, la otra pata sobre la cual se puede sostener la democracia de Colombia, si es que por democracia respetamos que la mayoría de los colombianos votaron por un presidente y ese presidente encarna un programa político y no se trata de que se elija un presidente y luego el presidente se olvide del programa político o que los ciudadanos pensemos que el presidente está dotado de superpoderes para mágicamente resolver los problemas que tenemos. Digo que la otra pata es los ciudadanos. En Colombia no hay una tradición política de participación de la ciudadanía, a excepción de los movimientos sociales que a veces son efímeros o que en todo caso no están entramados, no están vinculados. El presente de este país exige que quienes creemos firmemente en que la vida de cada uno es una vida atada y amarrada a la vida de todos y que el único camino es la democracia y el respeto a la democracia y en el caso colombiano la implementación de las necesarias reformas que urgen entre nosotros. Debemos los ciudadanos ser partícipes y activos, no podemos estar en el balcón y sobre todo quienes nos movemos en el campo intelectual no podemos andar simplemente en plan de análisis y comentario de café, sino que es necesario que el presidente Petro entienda y sea claro para él que cuenta con el respaldo de una ciudadanía que se movilizará democráticamente. Entonces la BFK, y lo digo sin ningún tipo de velo ni de pudor, la BFK ha decidido que constituirá un seminario para quienes quieran, en eso enseguida mis compañeros serán explícitos, para quienes quieran de ustedes acompañarnos y vincularse a ese seminario, que será un seminario que tendrá como tarea y propósito que pongamos la inteligencia y el conocimiento al servicio del entendimiento de la realidad y las coyunturas de este país, en plan de poder darle cuenta a la población a donde logremos llegar de interpretaciones que desvirtúen las formas soterradas y muchas veces explícitas que se han implementado para minar la labor
el propósito, la voluntad de transformación social que anima al presidente Petro. Por ende, la BFK se alindera claramente a favor y en respaldo del presidente Gustavo Petro como soporte de la defensa de la democracia en Colombia y como respaldo a la implementación de su programa. Y para concluir de mi parte esta presentación e invitación que les estamos haciendo para que quienes de ustedes libre y voluntariamente quieran desplazarse a seguirnos acompañando en otro seminario que será distinto a este, para poder adelantar eso, si alguien se pregunta, bueno, ¿y cuál sería la acción que podría adelantar la BFK? Yo les diría someramente, en el otro video explayaremos ese análisis, que muchas cosas, por ejemplo, es necesario estar atentos a la coyuntura y responder a la coyuntura. Es necesario que las herramientas del entendimiento y la inteligencia de las que disponemos se pongan al servicio de interpretar ese presente efectivo del país y que contribuyamos hasta donde alcancen nuestras fuerzas. En esto será fundamental que quienes nos acompañen sean también divulgadores y amplificadores de lo que hagamos, en donde, para poner ejemplos a la mano, así que se me vienen a la cabeza de momento, será menester que establezcamos análisis sobre, por ejemplo, qué quiere decir un golpe blando, pero hay que poner la teoría al servicio de interpretar eso y divulgarlo para el conocimiento efectivo y real de la gente. Que, por ejemplo, hagamos un análisis sin espera, sin dilación, sobre cuál es la relación que los medios de comunicación en el mundo contemporáneo juegan con la democracia, cuál es el papel que tienen en la democracia, porque esta es una problemática que se ha universalizado, que es necesario que establezcamos claridades sobre qué es lo que quiere decir objetividad y en qué medida la objetividad no es sinónimo de la neutralidad, que hagamos una indagación sobre el papel social de la verdad y de la mentira, que examinemos el tema del rumor, pero examinarlo quiere decir que pongamos entonces la lupa para que analizando eso lo podamos ofrecer al entendimiento de la gente y pueda hacer eso una fuerza que constituya en la gente unos mejores criterios para no quedar en manos de tanta infamia y tanta mendacidad como la que se ha venido dando últimamente en nuestro país. Es necesario finalmente plantearnos cuáles son las relaciones efectivas que tiene, por ejemplo, la libertad de prensa con la sociedad. Que indaguemos eso en serio, porque libertad de prensa o variantes necesarias de ella, como por ejemplo las fuentes privadas, no pueden confundirse con fuentes anónimas, y la libertad de prensa reclama no solamente que los periodistas tengan el derecho a denunciar, sino que la ciudadanía tiene el derecho a exigir la veracidad y la fundamentación de lo que afirman. Como ven, la BFK ha tomado partido, porque creemos que en la sociedad se toma partido. Partido quiere decir que ante destinos que son irreconciliables, los seres humanos ponemos nuestra fuerza y nuestros esfuerzos y capacidades al servicio de una dirección o de la otra. En la BFK tenemos claro por qué apostamos con relación al destino de Colombia, y es lo que queremos adelantar en ese seminario, en ese más que seminario, en el grupo que haremos alternativo al de Kafka y Chekhov, que seguirá impoluto. Este seminario no lo seguiremos tocando. Hoy es una excepción haber tomado la palabra para dirigirnos a ustedes en este tono y con este tenor, pero lo que nosotros ahora queremos es que la BFK sea un agente activo, así seamos diminutos, pequeños, pero un agente activo que trate de propagar entre los demás conciudadanos y conciudadanas la necesidad de que intervengamos, y que el presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno sientan que existimos ciudadanos que estamos comprometidos con la defensa de Colombia, de su democracia y de esta propuesta gubernamental que él encarna. Que eso no va a demeritar para nada ni la calidad ni la capacidad de la BFK, pero, y con eso pongo el cierre, estamos convencidos que todo eso que estudiamos, que todo eso en lo que nos esforzamos,
tiene que ser algo que tenga una relación directa con la vida concreta y efectiva que vivimos, y esa vida concreta y efectiva nunca se vive en la escala meramente individual, sino que la vida de todo ser humano es una vida que está interrelacionada indefectiblemente con el otro. Bueno, a partir de esa exposición que nos acaba de realizar el profesor Carlos Mario González de la necesidad de que la BFK tome partido y se involucre para poder analizar y ser agentes activos de esta coyuntura social que estamos viviendo en Colombia, la invitación que nosotros estamos realizándoles a ustedes como integrantes del seminario Kafka Inolvidable Chejov es a que nos acompañen quienes deseen y quienes además se sientan identificados con esta necesidad que para nosotros es tan importante y tan evidente. Entonces la invitación es a que nos acompañen en un nuevo grupo que vamos a abrir y del cual les vamos a compartir el enlace a continuación de estos 2 videos que ustedes tendrán en el grupo, y queremos ser muy enfáticos en que este nuevo grupo será el lugar donde realizaremos los análisis, y que el grupo donde realizamos el estudio de Kafka y de Chejov, de su literatura y de sus cuentos, no se verá afectado en su itinerario ni en su cronograma por estas otras actividades. Como dijo el profesor Carlos Mario, el día de hoy pues es una excepción porque queríamos hacerle esta invitación a quienes nos han acompañado en el proceso, pero el lugar para el análisis político y social de la situación colombiana se realizará en ese otro grupo que los invitamos a integrar. Yo refrendo lo que dice Lina porque creo que es crucial para el derrotero de nuestro seminario Kafka Inolvidable Chejov. Cuando nosotros discutimos, analizamos y tomamos la decisión que les acabé de pronunciar, fuimos muy claros en este punto que acaba de mencionar Lina y que yo quiero ratificar. Respetamos profundamente el seminario Kafka Inolvidable Chejov en la voluntad de integración a él que ha tenido la gente. Es absolutamente cierto para nosotros que entre quienes oyen este video podrá haber algunos que estén de acuerdo con nosotros y otros que discrepen de nosotros. Pero nosotros no queríamos pasar por alto que cuando la gente se integró al seminario de Kafka y Chejov, lo hizo porque quería estudiar juiciosa y detenidamente estos grandes pensadores. Y que mal haríamos si luego inficionáramos este seminario con esta preocupación y con este compromiso que hemos declarado. Por ende, la solución es, como lo acaba de decir Lina, que excepción de hoy, con los 2 videos que van a recibir, el grupo Kafka Inolvidable Chejov estará centrado exclusivamente en lo que fue el propósito de fundación del mismo, la indagación seria, detenida de estos 2 grandes pensadores, y que quienes no quieran acompañarnos por las razones que sean, que son razones que respetaremos, podrán estar tranquilos que podrán permanecer trabajando como lo haremos los demás, con todo empeño en nuestro seminario. Y quienes, además de Kafka y Chejov, consideren que es importante apostar su inteligencia y su capacidad, entonces los invitamos a que vengan a acompañarnos al nuevo grupo que vamos a abrir. Esa invitación que les cursamos desde la Biblioteca Franz Kafka no es otra cosa más que apersonarnos de la situación política del país, de ofrecer elementos de juicio, de reflexión, de comprensión y de interpretación a la saga de los acontecimientos que se están dando y que consideramos que es al servicio de esta comprensión que el conocimiento debe estar al servicio. Por ende, y como ya lo han dicho mis compañeros, respetaremos la decisión de aquellos y aquellas que en el grupo de Kafka y de Chejov, en donde estamos leyendo esta valiosa literatura, pues no deseen participar de este nuevo espacio, se les respetará su decisión. Y bueno, también como ya indicaban un poco Carlos Mario y Lina, en un segundo video les detallaremos la información ya más pormenorizada de la metodología y el funcionamiento que tendrá este nuevo espacio para que ustedes lo conozcan de mejor forma.
Y un agregado para concluir, porque es necesario para evitar cualquier suspicacia. Cuando nosotros declaramos que vamos a ser una fuerza activa de respaldo al gobierno del presidente Petro y a la implementación de su programa, cuando estaremos atentos, y en la metodología del grupo, en el otro video lo explicaremos, al presente inmediato para responder también de inmediato en las coyunturas distintas que presenta el país. Cuando decimos eso, nosotros no somos ajenos a que cuando sea necesario adelantar una crítica a cualquier formulación o política del gobierno, porque vamos a estar siguiendo las reformas, vamos a apoyarnos en gente que tenga conocimientos para que nos ayude como a manera de un altoparlante, a divulgar unas visiones que permitan entender mejor las cosas y que no se viva tomando posiciones a partir de emociones nacidas de formas mendaces de transmitir informaciones. Digo que cuando sea menester formular una crítica, lo haremos. No somos incondicionales, pero lo haremos desde la lealtad al proyecto del presidente Petro. Si me permiten un ejemplo comparativo, es como cuando vos criticás al hombre o a la mujer que amás. Lo criticás desde el contexto del amor que tenés por él. En este caso, nosotros seremos y contribuiremos también con eso si alcanzamos a llegar a la audición, por ejemplo, por el presidente Petro o por su equipo de gobierno. No dudaremos en poner en interpelación decisiones que no nos parezcan las más convenientes. Pero a diferencia de algunos que en este país hacen de la crítica una forma de deslegitimar la práctica política que implementa el presidente Petro, nosotros lo haremos siempre desde la lealtad a un proyecto que, mientras se mantenga en el cauce que trae y para el cual fue definido cuando convocaron a elecciones, siempre encontrará en nosotros ciudadanos del común comprometidos con esta defensa, y donde la crítica no será sino un recurso para la cualificación del proyecto y jamás una descalificación del proyecto. Muchas gracias.